Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Un antiguo axioma hermético afirma que todo es mente, todo vibra. Puesto que cada ser vivo es consciente de manera única, cada ser vivo lleva una firma vibratoria única. El alma transmite un amplio espectro de vibraciones, que a través del principio de la resonancia atrae un espectro correspondiente de experiencias. Las almas de una frecuencia común comparten reinos comunes de experiencia y tienden a cruzarse caminos en la vida. Este es el estudio de la dinámica de los reinos, de cómo las vibraciones influyen en la experiencia, y de cómo la experiencia influencia la vibración. La simplicidad de la correspondencia entre las vibraciones del alma y la experiencia personal traiciona la asombrosa naturaleza de sus implicaciones. Por ejemplo, la dinámica de los reinos explica cómo nuestras experiencias diarias son los efectos finales de procesos hiperdimensionales. ¿Por qué las personas con mentalidades de víctimas o depredadores se atraen entre sí? ¿Cómo la disonancia entre individuos atrae detonadores sincrónicos de confrontación? ¿Cómo es que aprendiendo una lección antes de tiempo impide que se manifieste como experiencia? ¿Por qué es que un corazón puro lo protege a uno contra el peligro? ¿Cómo la división personal de los caminos y el cambio por venir son diversos grados de precisamente el mismo fenómeno? Somos el vuelo del Fénix, les recordamos lo importante que es que nos des tu like, que nos compartas tu comentario, y que compartas en las redes sociales la información contenida en el vídeo. Mensaje pleiadiano. Vibración dentro del holograma. Cuando hablamos de vibración, en realidad estamos hablando de ondas con amplitud, frecuencia y fase. La amplitud es la fuerza, la frecuencia de la rapidez de las fluctuaciones, y la fase de alineación o el cronometraje de una ola. Para que una onda exista y se propague debe haber una fuente y un medio, aquel que genera vibración y el que la lleva hacia el exterior. Las vibraciones del alma no son menos tangibles que las ondas de sonido, aunque su naturaleza y su medio de propagación son más exóticos. Usan el mismo medio a través del cual viaja la luz y las ondas de radio, pero están hechas de ondas potenciales, en vez de ondas electromagnéticas. Esto significa que el campo vibratorio del alma se compone de campos y ondas mucho más sutiles que los campos eléctricos o magnéticos, por lo que los instrumentos convencionales no pueden detectar el aura. Sin embargo, este campo está lleno de patrones de energía e información, la materia misma del pensamiento y las emociones. Mientras que la ciencia convencional dice que los efectos cuánticos están limitados a la escala subatómica, aquí reconocemos que los fenómenos cuánticos son igual de activos en el mundo macroscópico, y en realidad dirigen la progresión de sus experiencias. Debido a que los procesos cuánticos no solo determinan lo que perciben, sino también a través de lo que perciben, ignoran en gran medida su influencia. La situación es similar a unos nadadores flotando en un río a una velocidad igual, cada nadador relativamente estacionario al otro, viéndose únicamente los unos a los otros. Ellos solo pueden concluir que están en aguas tranquilas, que el movimiento en el agua solo es evidente si miran hacia abajo y observan los pequeños remolinos a su alrededor. La ciencia convencional solo mira hacia abajo y no se da cuenta que una masiva corriente cuántica es lo que los mueve a través del tiempo. En cada momento en el tiempo, el universo no es más que una tajada de una compleja red de infinitas posibilidades, que es inmutable y eterna. Esto puede ser llamado multiverso o función de onda de la realidad. Es un holograma fractal que se acerca para siempre hacia el futuro. El propio fractal no cambia, es solo la mente la que se mueve a través, y por lo tanto genera por sí misma la ilusión del espacio y tiempo. Para entender este proceso, se debe entender cómo funcionan los hologramas. Los hologramas codifican la información registrando el patrón de interferencia entre dos ondas de frecuencias comunes, una onda siendo uniforme en consistencia y la otra teniendo su fase alterada por la información a ser codificada.
La forma tradicional de hacer un holograma es la siguiente. Un rayo láser es dividido en dos, la mitad brillando en una película fotográfica y la otra rebotando de un objeto antes de brillar en la película. Lo que es registrado en la película es un patrón de interferencia entre estos dos rayos, codificando la topografía del objeto. Después de que se desarrolla la película, el mismo láser iluminándola será modulado en fase e intensidad por el patrón y reproducirá la información codificada, proyectando desde allí una réplica visual del objeto. La naturaleza de la imagen proyectada hacia adelante de un holograma depende del ángulo, la intensidad y frecuencia del láser. La frecuencia determina qué información se puede acceder. Si el holograma es grabado con un láser rojo, un láser verde fallará en producir una imagen. Las imágenes múltiples pueden ser codificadas en un holograma, cada uno llamado por un láser del color correspondiente. El ángulo y la región de iluminación decide qué información particular de las opciones disponibles aparecerán seleccionadas para proyección. En el caso de la película holográfica, la imagen proyectada gira con una rotación en el ángulo del láser de incidencia, o cambia a una imagen diferente si el láser brilla sobre una parte de la película en la que se registró un objeto diferente. El ángulo y la posición son los dos tipos de fases, por lo que es la fase la que selecciona desde un rango determinado cuál imagen proyectar. Por último, la intensidad de la iluminación, amplitud de la onda, determina el grado de fidelidad en la imagen proyectada. Cuanto mayor sea la amplitud, más precisa y completa la información descodificada. El proceso holográfico tiene paralelos. La mente del creador corresponde a la fuente del láser, los arquetipos corresponden a los objetos registrados, y la matriz de existencia corresponde, con la película fotográfica. De ello se deduce que ustedes, como unidades individuales de conciencia, son el láser iluminador. El color del láser es la frecuencia de sus emociones, su fase, sus patrones de pensamiento, y su amplitud del nivel de intenciones. Así como el color del láser determina la capa de información holográfica accesible, al igual nuestra naturaleza emocional determina el rango arquetípico de la experiencia accesible. De esta gama, nuestros pensamientos determinan el ángulo particular de fase desde la cual se experimenta este arquetipo. Y la fuerza de nuestra intención determina cuán exacto y vívido se manifiesta. El universo es, en efecto, holográfico. Pero también es fractal. Un fractal es infinitamente complejo y permite hacer zoom hacia adentro o hacia afuera, sin límite. Cada nivel de zoom hacia adentro, es un subconjunto de todos los zooms anteriores. En su estado actual, están haciendo zoom hacia el fractal y percibiendo este movimiento como un avance hacia el futuro. Y, naturalmente, el futuro es un subconjunto de todos los futuros probables anterior, aunque la verdad, el tiempo es ilusorio, porque todos los niveles del fractal existen simultáneamente. Una vez más, este fractal es holográfico, ustedes iluminan porciones de él, según su naturaleza emocional, sus pensamientos, y la intención. Pero su naturaleza emocional es compleja y las frecuencias que la componen son numerosas. Por lo tanto, su conciencia vibra con un espectro de frecuencias y, por consiguiente, las accede desde el holograma de un espectro de los arquetipos de la experiencia. Cada persona tiene un espectro vibratorio único, a pesar de que los diferentes individuos pueden compartir ciertas frecuencias. Este espectro identifica, no solo la composición del alma, sino también el propio y único camino de aprendizaje en la vida. Su temperamento refleja su naturaleza de alma y determina el ámbito o reino de sus experiencias. Los reinos son los mundos personales que habitan, su esfera de influencia, su alcance de percepción, y la región de actividad. Son áreas específicas del holograma. Ustedes iluminan según su espectro vibratorio, su ser, su esencia. Cada individuo proyecta, y ocupa un único reino, aunque no necesariamente independiente. Algunas frecuencias son más o menos compartidas, y dar cuenta de la realidad consensual y experiencias mutuas. Por lo tanto, los reinos pueden intersectarse, suplantarse o ser subconjuntos de otros reinos. Los habitantes de dos reinos que se cruzan, inevitablemente se cruzan e intercambian lecciones. Estas lecciones son de una naturaleza arquetípica, determinada por la parte del holograma que acceden comúnmente a ambos reinos. Cuando un dominio es el subconjunto de otro, aquellos que ocupan el reino más grande entenderán completamente y percibirán a aquellos del reino más limitado, pero no al revés. La diferencia pudiera ser pequeña entre el maestro y el estudiante o un adulto y un niño, o grandes entre el hombre y los animales o el ser hiperdimensional y el hombre.
Pequeñas diferencias dan cuenta de las diferencias en el nivel de entendimiento, mientras que las grandes diferencias entre los reinos dan lugar a diferencias de percepción. Esto simplemente significa que uno tiene un espectro de vibración que incluye y supera al otro. A veces dos reinos son independientes, compartiendo pocas, pero las más fundamentales de las frecuencias. Por ejemplo, dos personas pueden compartir las frecuencias más bajas, colocándolas en el mismo plano físico, pero su diferencia en el camino de la vida hará cada personaje insignificante en la vida del otro. Pueden cruzarse, pero solo de manera superficial. Y si se ven obligados a interactuar o comunicarse, habrá mutua incomprensión y falta de interés en el mejor de los casos, y aversión o confrontación en el peor. Cuando la diferencia entre los reinos es extrema, los seres de cada reino, pueda que ni siquiera se perciban físicamente entre sí. Los reinos son algo así como guiones de película, cada persona siendo la estrella de su guión, pero todos los guiones incluyen a otros como importantes o insignificantes personajes. Cuanto mayor es la congruencia entre dos reinos, más importante es el papel desempeñado por cada personaje en el guión del otro. La importancia de un personaje no está determinada por la frecuencia con la que interactuamos con ellos, sino que cuán significativamente lo hacemos. Es posible que se crucen con un carácter de fondo cada día, tal vez un vecino o un compañero de trabajo, y no dejan más que una tenue impresión en sus almas. Otros que pudiéramos encontrar, solo una vez en la vida durante una experiencia tan significativa que los marca de por vida. Somos el vuelo del Fénix, hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.